Desde el Seminario San Buenaventura de Mérida, escuchas Vocación Activa. Claro que sí, mi gente, seguimos desde tu programa Vocación Activa, acá en la cabina, la voz del sembrador, cultivando la palabra de Dios. Desde nuestro programa vocacional, un saludo a todos los que se conectan con nosotros, un saludo a los que están conectados desde las redes sociales, de nuestro canal de YouTube, a todos los que nos siguen en nuestras cuentas, nuestras redes sociales, a todas las emisoras amigas que se unen con nosotros bajo el circuito comunión de la diócesis San Carlos del Zulia y las demás emisoras del territorio regional, también en otros estados nacionales e internacionales. Gracias a todos ustedes y bienvenidos a este tu programa Vocación Activa. Vocación Activa. Para iniciar con nuestro programa vamos a colocarnos en presencia del Señor y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos transforme, que sea el que hable por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad. Gracias por acompañarnos, gracias por llamarnos, gracias por estar siempre en medio de nuestra vida. Te pedimos que nos ayude a seguir perseverando, a seguir siendo dóciles. Ayúdanos a ser fiel a tu llamada y ayúdanos a ser cada día mejor cristiano. Tú que vives y reina, aumenta en nosotros el fuego de tu amor, aumenta en nosotros las ganas de seguirte con locura y darle fuerza a todos esos jóvenes, hombres y mujeres que quieren servirte con alegría por los siglos de los siglos. Amén. Vocación Activa. La voz del sembrador, cultivando la palabra de Dios, desde el Seminario San Buenaventura de Mérida. La radio que evangeliza tus sentidos. La voz del sembrador. Desde la diócesis de Vigía, San Carlos del Zulia, queremos transmitir un saludo fraterno y eclesial a todos los seguidores de la voz del sembrador. Esta hermosa experiencia que desde el Seminario San Buenaventura han querido iniciar para transmitir la palabra de Dios a través de las redes y que ciertamente es un estímulo para que nos mantengamos en comunión con tanta gente que está en estos tiempos fuera del país. Acompáñanos en nuestra programación las 24 horas al día desde el Seminario San Buenaventura. Sigamos cultivando la palabra de Dios. Estos medios acortan las distancias y nos permiten seguir conservando la familiaridad. Por eso, como obispo de la diócesis de Vigía, San Carlos del Zulia, hago extensiva mi salutación y pedirles que sigan apoyando esta hermosa experiencia. Y cada día también nosotros sintamos que somos voz llamada a sembrar el Evangelio por todas las latitudes de la tierra. Que Dios les bendiga. Somos la señal que evangeliza tus sentidos. Somos la voz del sembrador. Más radio, más música, más evangelización. Más evangelización. El Seminario Arquidiocesano San Buenaventura de Mérida presenta Acepta el reto de corresponder al llamado. Un minuto para jóvenes dispuestos a servir. La vocación sacerdotal es un llamado a ser puente entre Dios y los hombres.
Es una invitación a seguir en el mundo para servir. Es un camino instituido para anunciar la palabra de Dios, para conocerse a sí mismo, al mundo y a Dios. Es estar al tanto del querer divino. La vocación sacerdotal es la decisión de un joven que quiere dedicar su vida a ayudar a sus hermanos para hacer este mundo como Dios lo pensó. Si quieres hacer algo grande en tu vida, si sientes que Dios espera algo más de ti, si te preocupa el dolor de los hombres, dale un sentido más profundo a tu vida. Acepta el reto de ser sacerdote. Sacerdocio, don de Dios al servicio de todos. Escuchas Vocación Activa con el seminarista Alex Rodríguez. Claro que sí, seguimos con mucho más de tu programa Vocación Activa, desde acá de la cabina La Voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios. Vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, pero antes vamos a presentarles a otro compañero que está acá de nuevo con nosotros en cabina. Él es el Moisés Izquierdo, seminarista de la diócesis de San Fernando de Apure. Bienvenido, Moisés, nuevamente a este programa Vocación Activa. Gracias, Alex, nuevamente por aquí acompañando en nuestra programación Vocación Activa. Complacido en estar aquí y bueno, compartir esa fe que el Señor ha enseñado. Gracias a ustedes, queridos sintonizantes, que realmente se conectan para compartir con nosotros estos temas tan importantes. Y bueno, aquí estamos para seguir caminando en este cabalgar y caminos del Señor. Así es, y bueno, en el día de hoy tenemos a Moisés acá porque, bueno, algunos lo habrán escuchado por ahí con su programa Líbranos del Mal. Y bueno, en el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, amigo Moisés, y es nada más y nada menos que el perfil del sacerdote, pero desde un oficio específico que hoy la iglesia casi ya no se habla de ello, ¿no? Casi que, digo que casi este tema se vuelve un tabú, ¿sí? Mucha gente, encontramos fanáticos, encontramos personas que siguen, que les gusta este tipo de cosas, pero por ser también un tema muy delicado se convierte en fanatismo y también resulta mal al final. Y estamos hablando que específicamente del sacerdote o del perfil sacerdotal exorcista, nada más y nada menos. ¿Qué te parece, hermano Moisés, sobre el tema? Gracias, Alex. Nuevamente, bueno, es importante resaltar pues que al hablar de exorcismo y exorcista es un tema que pues, como lo has dicho, se ha vuelto tabú para la sociedad y más que ello para nosotros como Iglesia Cristiana Católica. Solamente con hacer mención y centrar, ¿sí?, este título y esta acción cristiana a lo que es la cercanía y expulsión del enemigo, ¿sí?, con el poder de Cristo Jesús. Solamente con hablar de exorcismo, que refiere pues a expulsión, a expulsar un demonio o dialogar y expulsar al demonio es un tema demasiado delicado y por lo tanto pues hecho tabú para esta sociedad. Y bueno, es importante sí conocer un poco acerca de este tema, especialmente en esta programación Vocación Activa. Bueno, y estaremos más que todo resaltando los puntos más específicos, ¿no? Creo que esto abarca muchas cosas, demasiado amplio y bueno, ciertamente no da abasto de hablar algo, pero sí lo necesario. Tenemos participaciones especiales en el día de hoy, así que no te pierdas tu programación. Simplemente adelantarles, el exorcista es un sacerdote que tiene la capacidad para expulsar el demonio que está dentro de una persona y requiere la autorización por parte de un obispo, siendo este el representante de la iglesia según el código canónico, para poder ejercer sus funciones de exorcista. Nada más y nada menos, ayer, hermanos, escuchábamos por parte de Miguel Ángel Muñoz Rubio, desde esta página web que estamos consultando, el periódico Extreme, ¿verdad? .com, desde las redes sociales, nos presenta. Y bueno, qué interesante es hablar sobre este tema en el día de hoy. Así que el sacerdote tiene una función bastante importante, que es luchar contra el mal. Como todo sacerdote pudiera hacerlo, pero desde
la parte canónica. Así que, si quieres saber más de este tema, no te apartes de nuestra programación. Más adelante estaremos hablando sobre este mismo tema. Y bueno, a continuación lo dejaremos con un tema que se llama Sígueme, de la hermana Lucy. Ya volvemos con mucho más. Ya regresamos con más de Vocación Activa. La voz del sembrador, una evangelización hecha radio. Sacerdocio, don de Dios al servicio de todos. Continuamos con más de Vocación Activa. Vocación Activa. Seguimos con mucho más de Vocación Activa desde acá de la cabina La Voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios. Gracias por la sintonía, gracias por estar en medio de nosotros, gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizan por la web, que nos sintonizan por la plataforma de La Voz del Sembrador y por las señales abiertas de las ondas en las distintas emisoras FM. Agradecido con todos ustedes. Gracias a los que nos siguen en el canal de YouTube, a todos los que nos ven por las redes sociales. Y seguimos con el tema del día de hoy. Recuerden, el perfil del sacerdote exorcista, nada más y nada menos. ¿Qué es eso de ser sacerdote exorcista? Seguimos con el seminarista Moisés Izquierdo. A ver, Moisés, ¿qué nos puedes decir con respecto a ser sacerdote exorcista? A ver, ¿qué has escuchado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has leído con respecto a este tema? Bien, Alex, como lo has dicho, el ser sacerdote exorcista, sí, es un perfil que pues se necesita primero que nada una vocación activa, así como es el nombre de esta programación. Una vocación activa que se deje llevar por la vocación, ¿sí? Por la voluntad del Señor, esa voluntad que el Señor le ha regalado. Bien, y el ser un sacerdote exorcista implica pues preparación, implica abstinencia, ayuno y cercanía con el Señor, primero que nada, y con María Santísima, para expulsar con autoridad en el nombre de Dios a el enemigo que día y noche nos acecha como un león rugiente. Qué interesante lo de ser sacerdote exorcista. Moisés, ¿te gustaría ser sacerdote exorcista en alguna oportunidad? Realmente sí, he deseado, sí, como tal, servir a la iglesia a través de ese ministerio, a través de ese servicio. Primero que nada, pues, es un don, un regalo que el Señor nos va regalando poco a poco al ir descubriendo estos temas tan importantes como lo es la cercanía a Dios y la expulsión, sí, y la guerra con el mal, contra el mal. Bien, entonces sí, es algo que me llama mucho la atención, que me interesa, sí, el poder ayudar a las personas, a los fieles, a nosotros los cristianos, a través de este ministerio, de este sacramental, que es expulsar y combatir al mal con la acción y el poder del bien. He escuchado en otras oportunidades, Moisés, que para poder uno tener la autoridad de expulsar demonios, ¿verdad? En este caso estamos hablando del exorcismo mayor, del rito del exorcismo mayor, que es una cosa diferente de repente a lo que ustedes conocen en las parroquias, sacerdotes imponiendo manos, sacerdotes haciendo las famosas misas de sanación, sacerdotes haciendo
oraciones de sanación y liberación, que es totalmente distinto, y bueno, ya estaremos conversando eso más adelante con una participación de un sacerdote. Pero en este caso lo decíamos en la página que leíamos anteriormente, es el rito de expulsión al demonio, pero autorizado primeramente bajo el obispo, bajo la autoridad del obispo, y lo otro es que es colocado, es propuesto canónicamente, es decir, es legalmente este vínculo del sacerdote, ¿verdad?, con la iglesia, entre el pueblo de Dios. Pero he escuchado, ¿verdad?, según los comentarios, que para poder el sacerdote tener esa autoridad máxima, tiene que tener primero una vida de gracia plena, tener los sacramentos más que todo de reconciliación, ya listo, ¿verdad?, recientemente dentro de su ministerio, de su vida espiritual. Segundo, pues es lo que más odia el demonio, una de las cosas que más odia el demonio es que lo confronte con realidades o cosas divinas dentro de la iglesia que lo lleven a expulsarlo. Por ejemplo, el ayunar, ¿sí? El ayuno es una práctica esencial para que el mal se vaya, se aleje. Otra cosa que dentro de un rito de exorcismo que puede o que pudiera hacer bien sea el sacerdote o las personas que interceden, que acompañan estas oraciones especiales, es pedirle a la Virgen María, ya que es una figura totalmente, una figura que el demonio le huye, ¿sí?, por ser la Inmaculada, por ser limpia. Entonces son puntos clave bastante interesantes. Y bueno, no sé, Moisés, de repente el exorcista no se siente totalmente preparado, ¿verdad?, si no recurre a estas exigencias, vamos a llamarlo así, antes de practicar el rito de exorcismo, ¿sí? Estar en gracias, practicar actos divinos, por ejemplo, ayunar, etcétera, y recurrir a la Virgen María, que es esencial. Yo no sé, yo he escuchado esto de sacerdotes de su propio testimonio, ¿verdad?, en cuanto a oraciones y liberaciones. Ahora, un rito mayor, pues oye, esto es una cosa, palabras mayores. ¿Qué opina Moisés? Así es, Alex, como lo has dicho, ¿sí? El ser exorcista implica pues estar en cercanía a Dios y pues tener la gracia de Dios y pues la compañía de María Santísima como esa buena madre, humilde y sencilla, que es lo que el demonio más odia, ¿sí?, de la Virgen María. Por otro lado, aparte del ayuno y la abstinencia y la cercanía, ¿sí?, a lo que es la santidad, pues el ser santo y el estar en gracia, yo considero que uno de los aspectos importantes para un sacerdote exorcista, para un ministro que cumple con este sacramental, es creer en su sacerdocio, ¿sí?, creer en ese sacramento, en esa gracia que ha obtenido, ¿sí?, bajo la gracia de Dios, creer en su sacerdocio y en su autoridad, pues como sacerdote. Muy bien sabemos que el sacerdote exorcista, como cualquier sacerdote, tiene la autoridad de Cristo, la autoridad de expulsar al enemigo, ¿sí?, de acercar al hombre pecador a la gracia a través del sacramento de la confesión. Y pues yo considero que el estar en gracia ayuda al sacerdote pues expulsar al demonio, obviamente, pero sí tener presente que la autoridad sacerdotal, ese orden hermoso que el Señor le ha regalado como una vocación activa porque siempre está allí al servicio del pueblo de Dios, pues lo lleva a expulsar al enemigo pues con la fe y la gracia de Dios. Pues por otra parte has nombrado la misa de sanación, la oración de liberación. Sí, son aspectos, son elementos muy importantes que el sacerdote pues tiene con la autoridad para llevar a cabo ante el pueblo de Dios. Pero yo considero que sí, es muy importante distinguir entre la oración de liberación y el ritual de exorcismo, el rito de exorcismo, el cual es un sacramental muy importante. Ante ello pues, ¿qué más exorcismo que el sacramento de la confesión? ¿Qué más exorcismo que una Eucaristía bien vivida, ¿sí?, para obtener la gracia de Dios? Yo considero que sí, son uno de los aspectos y elementos importantes que un exorcista debería tener en cuenta y el cristiano en común. Así es, y bueno,
he conocido personas laicas, Moisés, que se atreven, les gustan estas cosas, pero ojo pelado, sí, ojo pelado con el tema, porque primero que nada yo considero que para uno dirigir una oración de liberación, que pudiera ser cualquier persona, para uno imponer la mano, tiene que tener esa autoridad sacramental, tiene que, sí, dentro de la renovación carismática por lo menos encontramos personas que lo hacen, y bueno, ante los ojos de la sociedad pudiera ser bien visto, otros mal visto, pero para mí a nivel personal el sacerdote tiene la autoridad, y sobre todo si el sacerdote se encuentra en estado de gracia, sí es fundamental, porque la ley es para todos, ¿sí? Por ejemplo, un laico que quiera, bien sea acompañar dentro del rito de exorcismo, bien sea acompañar dentro de una oración de liberación, de sanación, debe de estar en gracia también. Decía por allí el padre Rubén, formador de nuestra casa, decía, oye, el demonio conoce todas nuestras vagabundicias por allí, nos saca el trapito sucio al aire, ¿sí? Si nosotros nos metemos con él. Y yo, de manera personal, te lo digo, Moisés, he vivido una experiencia parecida como esta, ¿verdad? Donde hubo un caso de una endemoniada, ¿verdad? Un espíritu, tenía un espíritu perturbándola, ¿verdad? Su vida espiritual, y cómo esta persona cambia, cómo las personas cambian al momento en que se entregan al mal. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es estar en gracia, ¿sí? Si puede practicar el ayuno mejor, acudir a la Santísima Virgen María mejor, acudir a los sacramentos, no tener una vida desordenada, llámese lujuria, llámese etcétera, etcétera, y sobre todo pues dar testimonio, dar ejemplo, porque es como usted es la herramienta principal de cómo usted va a poder enfrentar al demonio, ¿sí? Es uno de los instrumentos más poderosos a través del Santo Rosario, que también es fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener un pequeño espacio musical y al regresar vamos a comenzar a escuchar los testimonios vocacionales de un sacerdote exorcista, como Dios manda, ¿verdad? Bajo la Iglesia Católica Canónica, ya lo vamos a presentar, que en este momento pues nos acompaña y que ha querido participar en esta tertulia, en esta conversación del tema del día de hoy. Ya venimos con mucho más, seguimos con la hermana Lucy, esto es Yo Iré, ya venimos. Ya regresamos con más de Vocación Activa. Seguimos con mucho más de Vocación Activa desde acá en la cabina, La Voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios. Gracias a todos ustedes por sintonizar nuestra programación, por estar siempre en medio de nosotros. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. Continuamos con el tema del día de hoy, el sacerdote exorcista, el perfil del sacerdote exorcista, tema bastante interesante que se ha olvidado dentro de la iglesia y que es necesario conocerlo. Ustedes como laicos deben conocer estas cosas, ¿sí? No para que se vuelvan fanáticos de repente, como hay muchos, y comiencen o se atrevan a jugar prácticamente con esto, porque bueno, ojo, os digo, si juegan con candela se pueden quemar, ¿no? Sino para que vean desde el punto de vista divino cómo el demonio actúa, ¿sí? Cómo el demonio juega, cómo el demonio se apodera de tu vida si tú se lo permites, ¿sí? Decíamos en el bloque pasado que tenemos una participación especial de un sacerdote exorcista. Él es el padre Jorge Carrasco Jaramillo, de Portugal, origen de Portugal, y bueno, él está a su disposición, ¿verdad?, para querer compartirnos un poco sobre el tema. Por ahora vamos a escuchar su testimonio vocacional. Bienvenido, padre Jorge, a Vocación Activa, desde acá, desde Mérida, Venezuela, en
La Voz del Sembrador, en nuestra casa de formación Seminario San Buenaventura de Mérida. Adelante, Padre Jorge, te escuchamos. Adelante, Padre. Saludamos a todos aquellos hermanos que nos escuchan. Yo soy el Padre Jorge Miguel Carrasco Jaramillo. Soy natural de Lima, Perú. Me ordené en el santuario de Fátima, en Portugal, en el año 2004. Tengo 20 años de sacerdote y trabajo como párroco en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, Cusco, Perú. Aparte que soy capellán de hospital, en un hospital público en el Cusco, y llevo también en torno a los 10 años como exorcista de la arquidiócesis. Qué interesante, Padre, bienvenido a este programa Vocación Activa. Y bueno, queremos que nos comparta un poco sobre su testimonio vocacional, cómo fue ese llamado, cómo fue esa invitación de parte del Señor a la vida sacerdotal y sobre todo este oficio que tiene. Imagínense, sacerdote exorcista, nada más y nada menos. Seguro que debe tener una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Así que compártenos. Adelante, lo escuchamos. Pero, digamos, mi egoísmo me hizo que dilatara mucho y entré al seminario pues más allá de los 24 años, en torno a esa edad. Y pues doy gracias a Dios por el don del ministerio sacerdotal. Fui, como le dije, fui llamado desde que era niño como monaguillo, conociendo, perteneciendo a coros parroquiales. Viví una etapa de mi vida, en mi juventud en Venezuela, porque mi padre vivía allí. Pues ahí el Señor me dio mi última estocada para poder entregarme al Señor, ¿no? Y pues es un don que Dios me ha dado y que pues lo llevo en vasijas de barro. Pues y ahora más que nunca pues quiero ser fiel al Señor en mi ministerio para entregarme a Él y poder a los demás. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir como sacerdote, Padre? Mi llamado a la vida sacerdotal, ¿cómo fue? Y cuál podría ser mi testimonio vocacional. Yo, desde niño, pues experimentaba esta llamada del Señor. Yo hice mi primera comunión, mi bautizo lo hice en la familia ya a los 5 años. Y ven como el Señor saca vocaciones debajo de las piedras. Mi familia, digamos, inicialmente no era plenamente practicante, digamos de una manera común. Y después que comenzaron a vivir una experiencia de fe fueron mis hermanas y ellas me comenzaron a acercar a Dios. Yo tuve un encuentro más intenso con el Señor en la adolescencia. Y nos unimos a los 12 o 13 años ya con mayor intensidad. Y ya comencé incluso pues a invocar en misa todos los días. Más o menos a esas edades, 14, comencé a vivir literatura. Y mire que la primera comunión la hice a los 12 años de una manera bien irregular. Pero Dios se las arregla.
estuve un tiempo viviendo justo con mi corazón, me entregué al Señor. Después de unos ejercicios espirituales, yo me salí del ejército. Y después de vivir, viajé a hacer ministros espirituales sacerdotales a España. Luego volví al Perú y estuve como religioso varios años. Me ordené antes en el año 2004, me ordené en Fátima, Portugal. Y ya hace como unos 10 años aproximadamente estuve sacerdote diocesano en Cusco, ¿no? Yo fui originalmente de Perú y volví a Perú, ¿no? Entonces, esto es un poco así mi experiencia vocacional. Yo me confirmé muy condicionado, muy interno, y pues siempre ahí estaba el don de Dios. A pesar de mis inferioridades, Dios me seguía llamando y fue tan compasivo y misericordioso que me inspiró, y no me arrepiento para nada de él. Y a veces sí me arrepiento de no darle nada. Entonces, y los que me escuchan, ¿no? Hay que darle paso, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de llevar una vida de oración, de llevar una vida de fidelidad a Dios, del acompañamiento, como un buen director espiritual, y de cortar todo lo que haya que cortar, porque a mí me pasó eso, que yo no fui valiente en su momento para cortar, y caiga lo que caiga, pues hay que dar el paso ante la llamada del Señor, que es lo más difícil que me ha tocado vivir como sacerdote. Yo he sido sacerdote religioso y tiene sin duda, es una bendición de Dios. He sido sacerdote diocesano, soy. Luego, y cada momento pues ha tenido una experiencia muy rica, y que ambas experiencias han fortalecido, han hecho que madure como ser humano, claro, con mi vocación sacerdotal. Pues soy párroco, ya tengo muchos años de párroco, una parroquia de más de 80.000 almas, y pues es una gran riqueza. Y digamos, cada de esas experiencias tienen sus más de dificultad, tienen su desafío, y todo está en vivir unido a Dios en una profunda vida espiritual. Sin duda, pues somos frágiles, pero si estamos agarrados a la misericordia de Dios, el Señor nos sostiene y el Señor nos levanta. He tenido muchos oficios, como aquí en la Arquidiócesis de Cusco, pues he trabajado en el tribunal eclesiástico hasta antes de la pandemia. Comienza la pandemia y dejo como unos 3 o 4 años viendo sobre todo las cuestiones de nulidades matrimoniales, pues apoyando al juez eclesiástico, y eso fue más que una dificultad, un gran aprendizaje. Fui varios años antes de la pandemia confesor en la catedral de Cusco, y fue una experiencia maravillosa, ¿no? De un gran aprendizaje.
aprendizaje en mi ministerio como confesor. Pues a los inicios de mi vida sacerdotal me dedicaba mucho a dar ejercicios espirituales ignacianos, y ahora de vez en cuando lo hago, sino que por falta de tiempo a veces no lo puedo hacer mucho, y es una gran riqueza, un gran aprendizaje, pero es un desafío más que dificultad. He dedicado bastante tiempo a la dirección de las almas, y es una gran riqueza también, un don de Dios poder guiar las almas a la vida de santidad. Ya tengo casi 4 años de capellán hospitalario, y es un don maravilloso. Soy capellán y a la vez párroco, y Dios nos da la gracia para poder hacer lo que mejor podamos y tener contacto con Cristo sufriente. Ya tengo casi 10 años, creo que un poquito más, de exorcista, y lo mismo es un desafío más que una dificultad. El Señor nos ha llevado a la Asociación Internacional de Exorcistas, donde seguimos recibiendo formación y la experiencia de cada día en este ministerio, donde el Señor nos asiste para luchar directamente contra el demonio. Y Dios nos da la gracia y Dios nos sostiene. Y otros encargos que tenemos en nuestra diócesis, pero todo está en la vida espiritual. Qué bueno, Padre, nos alegra de verdad poder escuchar ese testimonio y bueno, la importancia que tiene ser sacerdote. Nosotros desde la formación sacerdotal nos preguntamos tantas cosas, y más que todo nosotros, o algunos de nosotros que de repente hemos tenido experiencia, conocemos algo, y pues más adelante nos gustaría también formar parte del grupo de intercesores o del grupo de sacerdotes que se atreven a luchar contra el mal. Y nos gustaría más que todo, primero desde el inicio, que nos dijera, que nos compartiera qué ventaja tiene hoy en día ser sacerdote para usted. ¿Qué ventaja tiene ser sacerdote? Creo que no se trata de ventaja o desventaja. Todo está en llevando una vida de fidelidad como cristiano, una vida de profunda oración, descubrir cuál es la vocación a la que Dios me llama. Y Dios me llama y voy descubriendo, voy discerniendo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? En esto, San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, pues tiene estas famosas reglas de elección de estado que quien escucha y está en esa tesitura puede ayudarle mucho. Las reglas de elecciones de estado que tiene San Ignacio de Loyola. Entonces, muy importante ese discernimiento, y también buscar una persona que me ayude a discernir qué es lo que Dios quiere de mí para esa vocación particular, porque todos estamos llamados a la santidad, y poder dar ese paso de lo que Dios quiere de mí, para ser santo, y no, como dije antes, no ser como el joven rico. El Señor le pide que venda todo y que se le da a los pobres, y porque él cumplía los mandamientos de la ley de Dios, pero él, dice el texto, que frunció el ceño, es decir, se puso triste,
porque éramos ricos. Y muchas veces también nosotros podemos ponernos tristes ante la llamada de Dios que tenemos que descubrir, ¿ve? Porque somos ricos. Ricos no solo en dinero, sino ricos en cualidades, en distintos dones que Dios nos ha dado, y no queremos dar el paso de despojarnos de todo para seguir la vocación concreta a la que Dios me llama. Uno dirá, ahora Padre, hay pocas, han disminuido las vocaciones. Antes había muchas vocaciones, y no es que han disminuido las vocaciones. El Señor sigue llamando a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Lo que pasa es que nosotros apagamos la voz de Dios, no la queremos escuchar. Y es muy importante por eso que en una vida de fidelidad, de vida de oración, podamos abrirnos a la acción de Dios y esto es importante, buscar un director espiritual que nos pueda guiar, que nos pueda orientar para hacer lo que Él quiere. Y por eso no se trata de ventaja o desventaja. La ventaja será si hacemos lo que Dios quiere de nosotros. Porque a otros os puede llamar al matrimonio, a un matrimonio santo. Cada uno debe escuchar la voz del Señor y decir, aquí está el Señor para hacer tu voluntad. Y si alguno me escucha que está en ese momento de duda, creo que este testimonio que estamos dando le puede ayudar. Muchas gracias, Padre Jorge, qué interesante, hermano Moisés. ¿Qué podemos opinar acerca de lo que dijo el Padre? Oye, no se trata de ventaja o de desventaja. A ver, ¿qué nos dices? Así es, hermano Alex. Bueno, agradeciendo pues los aportes que el Padre pues nos ha regalado en este momento, en este espacio. El tener ventaja y desventaja en cuanto al ministerio sacerdotal y específicamente en cuanto a la impartición del sacramental del exorcismo es, como lo ha dicho el Padre, aceptar pues primero que nada la llamada del Señor, escuchar, atender, entender, ¿sí?, que el Señor nos llama con un objetivo, y ese objetivo es recuperar almas y acercar almas hacia el Señor, ¿sí?, al Señor que siempre está allí con nosotros, para apartarlas pues del mal que día y noche está allí, buscando a quien devorar. Y el sacerdote primero que nada debe tener pues un espíritu misionero, un espíritu sencillo y humilde, a semejanza de María, la gran humilde del Señor. Y siendo humilde y sencillo y respondiendo al Señor, yo considero que el Señor, sí, con su gracia santificante, nos asiste y asiste a aquellos con quien nosotros nos relacionamos, y específicamente pues a aquellos perturbados, ¿sí?, por el poder del maligno. Y bueno, todo sacerdote debe estar cerca de Dios y acercar a Dios a todas las almas. Así es, Moisés. Bueno, ya lo saben, queridos jóvenes que nos escuchan y quieren formar parte de este discernir, de este seguir al Señor con alegría. Pues bueno, no se trata de ventaja o de ventaja, sino dar la vida por todos los hombres en favor a Cristo, porque Cristo tiene que ser el protagonista. Vamos a avanzar un poco más de música. Al regresar estaremos escuchando las opiniones de este sacerdote con respecto al tema del día de hoy. Ya venimos, lo dejamos con este excelente tema, Sacerdote, de José Manuel Monestinos. Así que ya venimos con mucho más. Ya regresamos con más de Vocación Activa.
Así es, seguimos con mucho más de tu programa Vocación Activa desde acá de la cabina La Voz del Sembrador, cultivando la palabra de Dios, agradecido a todos los que se unen con nosotros, a todos los de las redes sociales, nuestro canal de YouTube, a todos los que están de una u otra manera atentos en el grupo de WhatsApp, a todos los que nos escuchan en los distintos lugares a través de las FM estéreos, y los que están en la web también 24/7 escuchando nuestra programación. Recordamos que estamos hablando del perfil sacerdotal de manera particular con el oficio de exorcista. Ahí escuchábamos un poco el testimonio y puntos claves, tips clave para la formación sacerdotal, para el discernir sacerdotal de todo vocacionado, del padre Jorge Carrasco Jaramillo, ordenado en Portugal, en Nuestra Señora de Fátima, y es un sacerdote exorcista de origen Lima, Perú. Así que es importante esta participación que él nos hace. Ahora, padre Jorge, quisiera que nos compartiera un poco su experiencia como exorcista. Primero que nada, que nos diga qué es ser sacerdote exorcista. Adelante, padre. El sacerdote exorcista es ese sacerdote que tiene la delegación del obispo del lugar, del obispo diocesano, para poder ayudar a las personas que están atormentadas por el demonio y que tienen una acción extraordinaria del demonio. Una posesión diabólica, una obsesión diabólica, una vejación diabólica, infestación, se llama infestación de lugares por parte del maligno enemigo, etc. Pues la Iglesia siempre nos ha dicho que los sacerdotes elegidos para este ministerio tienen que ser sacerdotes de integridad de vida, sacerdotes de fervor, es decir, de mucha oración, sacerdotes prudentes y de suficiente conocimiento, no solo teológico, sino también propio de este ministerio. Y entonces, por ejemplo, la Asociación Internacional de Exorcistas y otras que están unidas a esta asociación, pues trabajan en la formación de este ministerio tan peculiar y singular en la Iglesia, ¿no? Entonces, eso es el sacerdote exorcista, y pues utiliza los ritos oficiales para este fin, que es el ritual de exorcismo, que estamos hablando del exorcismo solemne, que es el diseñado por la Iglesia para este fin, de la expulsión del demonio, de una persona o de un lugar, ¿no? Esto sería. Y ese es el oficio que establece la Iglesia, ¿no? El oficio del exorcismo, ¿no? Esto es. Qué interesante lo que acabamos de escuchar, hermano Moisés. ¿Qué opina usted sobre esto? Mire, qué cosas tan maravillosas lo que acabó de decir el padre Jorge, y primera vez que yo escucho esto de infectación en la vida espiritual, es decir, algo que afecta a nivel espiritual, perturbando la vida de una persona o de un lugar. Es decir, un lugar también puede ser poseído por un demonio. ¿Qué opina Moisés? Así es, Alex. Bueno, apreciando el comentario del padre, él ha dicho muy bien que pues este sacramental y bueno, este ministerio en cuanto al exorcismo se ha vuelto un elemento singular, algo que se ha ido reduciendo, ¿sí? Que ha ido disminuyendo durante el pasar de los años. En cuanto a la infestación del lugar por parte de una experiencia espiritual, pues es muy importante saber que la infestación va a aquello, sí, aquel fenómeno de un ente maligno que acecha un lugar o un objeto, y bueno, esto empieza
gracias a las prácticas u creencias en cuanto a otros ritos o prácticas de esoterismo o incluso moda sobreabundada, ¿sí?, en nuestro interior como cristianos. Y la infestación, pues, muy bien es conocida desde tiempos arcaicos en lugares como en los hogares, en colegios o, bueno, mayormente pues en los hogares, gracias a las prácticas que como cristianos o no cristianos realizamos. Y bueno, sí, el ministerio del exorcismo es algo que primero que nada es un don, ¿sí?, un regalo de Dios, y es una llamada y una respuesta a ayudar a aquel hermano que se encuentra pues perturbado. Y bueno, reduciendo pues que la manifestación o la infestación demoníaca también pues inicia gracias a lo que es realmente ese interés por conocer lo maligno, ¿sí? Ese interés, esas ganas de conocer lo maligno, sea de forma consciente o inconsciente en este mundo que nos regala tantas fuentes para acercarnos muchas veces a Él. Vamos a seguir escuchando más al respecto. Padre Jorge, qué interesante lo que acabó de comentar usted. Ahora díganos, síguenos explicando un poco más sobre este tema de sacerdote exorcista. ¿Cuál es el oficio de la iglesia que tiene el sacerdote dentro de la iglesia con respecto a este oficio, ¿verdad?, a este trabajo de manera particular? ¿Qué experiencia es la más difícil para un sacerdote exorcista? Yo creo que aquí lo más delicado no es el exorcizar, sino es el discernimiento. El discernimiento que tiene el exorcista se hace a través del coloquio, del diálogo, para ver posibles causas, del ver a la persona que viene, él o sus padres, personas que lo traen, que dicen que tiene una posible acción sobre el demonio, y se tiene que discernir muchas veces un conjunto, es decir, teniendo en cuenta también en muchos casos a otro tipo de expertos, pueden ser neurólogos, pueden ser psiquiatras, pueden ser psicólogos, si no es el caso, para discernir que no estamos ante un problema de índole, por ejemplo, patológico, o un problema orgánico, sino un problema natural. Estamos ante la acción del demonio y nos valemos del diálogo, del coloquio, nos valemos también de los sacramentales, el agua bendita, la oración, y qué efectos tiene en esta persona que presenta como una persona que está atormentada por el demonio. Entonces, pues hay veces uno ve que no es un problema patológico, es un problema mental, etc. Pero no es una acción extraordinaria del demonio. Y hay veces que sí. Hay veces que sí, y necesita un acompañamiento espiritual, un especial, pero aquí lo más importante, sin descuidar lo propio de lo exorcístico, es llevar el alma a Dios. La conversión de esta persona, el que comience a cumplir con los mandamientos de la ley de Dios, el que conlleve una vida de oración. Entonces es muy importante eso. Entonces lo más importante es el discernimiento. Ya porque el exorcismo en cuanto tal es un rito, ya la misma iglesia dice cómo hacerlo, pero claro, los primeros tiempos del neo-exorcista
que siempre son difíciles, por eso se necesita una ayuda, acompañamiento y algún exorcista que ya tiene experiencia, o como es en el caso de la misma Asociación Internacional de Exorcistas, y así poder hacerlo lo mejor que se pueda, este ministerio tan delicado que el Señor a algunos nos ha encomendado. Qué interesante esto lo que nos está diciendo el Padre Jorge Moisés. Fíjate que el Padre establecía algo muy importante aquí. Se necesita otros tipos de expertos, háblese psicólogo, neurólogo, etcétera, para discernir que no se trata de otra cosa o de un problema patológico y no una perturbación por el demonio. ¿Qué opinas, Moisés? Así es, Alex, y bueno, así es también, Padre, gracias por este aporte. Ha dicho algo muy importante y eso refiere pues al discernimiento, ¿sí? El discernir en cuanto a la presencia del maligno o a la ausencia de él ante una persona, ¿sí? O un objeto en el caso de la infestación. Alex, pues yo considero que, bueno, en cuanto a la presencia y pues a la ayuda de algunos expertos para tocar este tema o sí, para hacer razonamiento en cuanto a la presencia de otras enfermedades, para así discernir en cuanto a realizar el exorcismo, pues ha sido algo que también ha afectado mucho a lo que es este sacramental. Sin embargo, ¿por qué? Porque ha permitido que se pierda la fe y se convierta pues en superstición, razón por la que pues hoy en día se ha disminuido, ¿sí?, la creencia en cuanto a este sacramental. Sin embargo, también es una fuente muy importante, ¿sí?, la psicología y la psiquiatría, porque pues nos ha permitido discernir, que es lo que nos invita el Padre, discernir en cuanto a la explicación médica respecto a los trastornos mentales como neurosis o psicosis, ¿sí?, advirtiendo pues que el exorcismo no se ha de realizar en cuanto a la presencia de estas enfermedades. Sin embargo, pues yo considero, sí, sigo considerando que el demonio pues se viste de lo material, se viste también muchas veces de enfermedad para cortar, ¿sí?, con ese proceso de expulsión, con ese proceso de realización de tal sacramental de exorcismo. Pero ante todo pues el Padre nos invita a discernir, y el discernir pues es un proceso que, aceptando la llamada del Señor, oyendo la voz del Señor, ¿sí?, y aceptando su gracia santificante, nos invita a distinguir entre la presencia del mal y la presencia de alguna enfermedad. Y es que ciertamente es muy difícil, Moisés, de repente juzgar o caer en conclusión, no, es que esta persona tiene un demonio, ¿no? Primero hay que pasar como por estas pruebas, a ver si realmente es así. Es cierto, el Vaticano tiene sus expertos y se necesita un poco de secciones, ¿sí?, tanto para discernir esta parte como también para luchar propiamente con el demonio. Yo recuerdo, Moisés, que una vez, estando unos años anteriores, ¿verdad?, cuando estaba en la etapa de filosofía, me tocó en una materia de latín exponer el tema del rito de exorcismo. Claro, el tema era libre y yo iba a exponer cómo se utilizaban estos ritos a nivel de latín para expulsar el demonio. Y yo recuerdo que el padre Rubén de acá, de esta casa de formación, me orientaba con respecto a esto y me prestó un rito de exorcismo que tiene él, claro, versión español, sí, porque el rito oficial es de lengua latina, de lengua, sí, del latín. Entonces, como él me decía, recuerdo que él decía, hay cosas acá que ni tú ni yo podemos leerlas, que ni tú ni yo podemos practicarlas ni nada.
Y yo recuerdo que una de esas primeras líneas que tenía ese ritual, cuando iban propiamente en el rito solemne, una de las palabras que siempre recuerdo que decía, empezaba la frase cuando empezaba la pelea, por así decirlo, con el demonio, decía: te exorcizo, demonio. Y allí empezaba todo el diálogo, toda la exhortación, todo como el confrontamiento directamente a Satanás, como la fuerza, la intensidad que tiene estas palabras, que con sus intercesores, sus ayudantes a nivel espiritual, se logra expulsar al demonio. O sea, una cosa impresionante. Te exorcizo, demonio. Me imagino que dirá seguidamente que dejes este cuerpo excesivamente, tal. Entonces, qué interesante cómo la autoridad sacerdotal tiene ese privilegio, bueno, ese trabajo. Algunos lo ven como algo que, oye, qué bonito, qué cosa tan maravillosa, pero realmente es un trabajo fuerte, es una cosa que no cualquiera se atreve a hacerlo, ¿sí? Y estamos hablando del rito mayor, ¿sí? Ahora forman parte de las misas de sanación, como decíamos anteriores, y de la oración de liberación, que es una experiencia, digamos que parecida, ¿no? Pero hay sacerdotes que no se atreven a hacer este tipo de cosas. ¿Qué crees, Moisés? En cuanto a la realización de este ritual, pues he nombrado unos términos muy importantes. Uno de ellos, pues, es te exorcizo, te lo ordeno, te lo mando. Términos, pues, que con autoridad el sacerdote exorcista dicta, exhorta ante la presencia del mal como fenómeno o como ente maligno en una persona, ¿sí? En cuanto a la realización de este sacramental, ¿sí?, siempre lo he dicho, hay que tener autoridad, ¿sí? Autoridad y creer en el orden sacerdotal. En esa autoridad que el mismo Jesús nos los regala muy bien, pues podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en Mateo 10:5, ¿sí?, en el que Jesús nos dice, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien su enfermedad y resuciten a los muertos, pues también a los leprosos, y expulsen a los demonios. El Señor sí, ahí pues nos invita a expulsar, a sanar con la autoridad en su nombre, ¿sí?, con la autoridad de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Por lo tanto, es confiar y creer en esa autoridad. Y bueno, los sacerdotes hoy en día que forman parte de pues esta organización de sacerdotes mundiales, pues llevada a cabo pues desde los años 80 en adelante, gracias a la iniciación del padre Gabriel Amor, y bueno, hoy en día aquí en Venezuela también pues la organización de venezolanos y sacerdotes exorcistas, pues que han llevado a cabo gracias a la presidencia pues del padre Ronnie García de la diócesis de Guasdualito, se han conformado, se han orientado e instruido en cuanto a estos temas. Y pues yo digo que son unos sacerdotes valientes, son valientes porque creen, y la idea es creer, ¿sí?, creer que el enemigo está en nosotros y entre nosotros, ¿sí?, pero creer mucho más que el Señor está con nosotros y para nosotros. Y es que ciertamente Moisés, el primer exorcista, fue Jesucristo, expulsaba demonios, ¿sí? Le pedía, ¿verdad?, con autoridad hablaba, que dejes a esta persona, ¿sí?, a este cristiano. Y entonces podemos encontrar, queridos hermanos que nos escuchan, que nos ven, que el rito de exorcismo no es cualquier locura que ha inventado el Papa Francisco, no es que la Iglesia lo quiere establecer porque prácticamente le dio la gana, por así decirlo. No, es algo que va desde la Biblia, porque es un requisito que se necesita para ayudar a aquellas personas que se sienten perturbadas por un demonio, ¿sí? Es decir, es un oficio que cualquiera no lo hace ciertamente, pero se necesita primero la gracia, el Espíritu Santo, ¿verdad?, el discernimiento, porque por supuesto no todos están poseídos,
y sobre todo la acción, a través de la oración, la prudencia, porque un sacerdote exorcista no anda por la calle divulgando, no, yo soy exorcista, saco demonios. Al final, pues no es el cura que saca el demonio, sino el mismo Cristo usándolo como herramienta, ¿sí? Y bueno, esto de perturbarse por un demonio también va a depender de aquellas personas que le den su vida a Satanás. Una persona cristiana bautizada que cumpla los sacramentos, que vaya a misa, que tenga una vida en gracia, es muy difícil que el demonio se apodere de su vida. Pero si tú, por ejemplo, vas a brujos, vas a hechiceros, o comienzas a jugar la ouija, o crees en supersticiones, mi hermano, te aseguro que necesitas secciones de sanación y liberación, o simplemente llevar a un punto mayor, que es el rito solemne de exorcismo. Que oye, estamos hablando de una identidad demoníaca, Moisés, no es cualquier cosa, ¿sí? Bueno, ustedes quizás han visto películas del exorcista, qué sé yo, el exorcismo de Emily, bueno, estas cosas que pudieran ser ciencia ficción, pero bueno, por allí va la cosa, ¿sí? Y tenemos testimonios grandes de sacerdotes que incluso han perdido la pelea. El demonio les ha ganado, se han muerto dentro del rito de secciones de exorcismo. Así que, queridos hermanos, no es cualquier cosa. Moisés, si tú y yo estamos pensando a dedicarnos a este oficio, oye, nos va a tocar rudo, ¿sí? Y sobre todo, ser los primeros en estar dando testimonio en gracia, en santidad, porque se requiere, ¿sí? Se requiere esto de poder tener la autoridad, como el mismo Cristo, de ayudar a aquellas personas perturbadas. Así que, mis hermanos, entiendo y se les respeta que ustedes no están de acuerdo con esto, porque tenemos incluso mismos sacerdotes que no creen en esto, que no les da la gana de experimentar esta ayuda, se pudiera decir. Pero oye, hay que respetar entonces a aquellos que sí se dedican a la lucha con el mal, nada más y nada menos, llevándole a Cristo en su vida a todas esas personas que se encuentran en oscuridad, llevándole la luz. Vamos a terminar con las últimas palabras del Padre. ¿Qué más nos quiere decir Padre Jorge? ¿Alguna experiencia, algún mensaje que quiera compartir a los jóvenes que nos escuchan? Adelante. El mensaje vocacional para los jóvenes ya lo dije. Yo creo que lo más importante es comenzar a abrir el corazón a Cristo Jesús y comenzar a llevar una vida de fidelidad al Señor, de oración al Señor, una vida espiritual seria, inclusive acompañado por un director de almas, un director espiritual o un confesor fijo, para que me pueda ayudar a discernir cuál es la vocación a la que Dios me llama. Y frente a esto, de ese sí, esté totalmente disponible, como diría San Ignacio en sus ejercicios espirituales, en el principio y fundamento de esa sana, santa indiferencia, la indiferencia activa, de la cual habla San Ignacio, es decir, disponible a todas las voluntades. Y el director espiritual debe ayudar muchísimo para ver por dónde debo ir y ser generoso en ese sí a Dios, en imitación de María Santísima. Y aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues espero que los que me escuchen, pues les haya ayudado. Lo más importante aquí, como experiencia vocacional, para que los que de alguna forma sienten alguna llamada del Señor den el paso y se entreguen con toda su alma y todo su corazón al Señor para hacer la voluntad, que puedan discernir esa vocación a la que Dios nos ha regalado. Y en cuanto al exorcismo, pues para si alguno tiene o conozco a alguien que necesita la ayuda de un sacerdote exorcista, pues lo busque. Y si no lo hay, a través quizás del párroco, que puede ayudarme a hacer un primer discernimiento, para luego con el obispado del lugar ver cómo le pueden ayudar a esa persona para que tenga la atención debida
y para que la Iglesia pueda ejercer ese ministerio de consolación sobre esas personas atormentadas por el mal. No sé si en algunos un poquito porque usted me dice si hay algo que arreglar. Yo ahorita en las 4 tengo una misa, luego en las 6 tengo otra Santa Misa, y usted me dice si por ahí hay algo que mejor. Muy bien, qué interesante, Padre. Claro que no, todo excelente, todo de maravilla. Gracias por su participación, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ciertamente usted dijo algo muy importante, acudir al párroco primeramente, ¿verdad? Y bueno, es que predeterminadamente todos sacerdotes exorcistas, ¿sí? Pero no todos tienen la autorización de hacer este oficio. Vamos a avanzar un poco más de música y al regresar vamos a escuchar otras opiniones acerca de la parte, bueno, ya escuchábamos la parte de exorcismo, ahora vamos a escuchar la parte de oración, liberación y sanación, que conocemos mucho en las parroquias, ¿sí? Desde otra realidad. Así que no te aparte que esto todavía no se acaba, queridos hermanos, sigue escuchando mucho más de vocación activa y los dejo con este excelente tema, mi hermano sacerdote. Ya venimos. Ya regresamos con más de vocación activa. Dejen hermanos que cuenten por cuanto toca al Altísimo, nos proporcionan su sangre, su santo cuerpo recibes ya en la consagración. Si tuviera fe. Continuamos con más de vocación activa. Seguimos con mucho más de tu programa Vocación Activa desde acá de la cabina, la voz del sembrador, cultivando la palabra de Dios. En el bloque pasado, en la otra participación, ¿verdad? Escuchábamos todas esas experiencias de parte del padre Jorge Carrasco Jaramillo, peruano, que compartía un poco unos tips fundamentales con respecto a este oficio de ser sacerdote exorcista. Ahí escuchábamos ese testimonio, qué bueno, qué interesante. Y bueno, Moisés, con respecto a todo lo que ya ha dicho el Padre, antes de entrar en diálogo con el otro sacerdote, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Más que todo con lo que dije en el bloque pasado, todos sacerdotes exorcistas predeterminados, ¿sí? Pero no todos se atreven o les da miedo prácticamente a ejercer este oficio, y sobre todo pues que hay algunas diócesis, ¿verdad?, donde no se permiten este tipo de cosas, ni de realizar sanación, misa de sanación y liberación, de que por sí, pues toda misa es de sanación, como conocemos, ¿verdad? Pero estas misas dedicadas a imponer manos o específicamente a orar por los enfermos, ¿sí?, tanto espiritual como físicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas con respecto a todo esto, lo que hemos conversado? Adelante. Así es, Alex, como lo has dicho muy bien, todo sacerdote pues es exorcista, ¿sí? Sin embargo, hay unos requerimientos, algunos lineamientos que se han de llevar a cabo, como es la comunión con la iglesia, ¿sí?, de la mano del obispo, y pues tener autorización, que es lo más importante. Pero para tener autorización es de creer en su ministerio, creer en la presencia del mal y creer mucho más en el poder de Dios, ¿sí?, y de la ayuda de María Santísima. Yo digo que pues ser exorcista es un regalo de Dios, un regalo que debe ser aceptado, ¿sí?, así tenga espinas, así tenga tropiezos, así pues presente miedos y dudas, pero mayormente es un regalo que debe ser aceptado, ¿sí?, y creer en la belleza y en el valor de ese regalo. Pues el ser exorcista es un don que el Señor pues nos va regalando, y le va regalando a cada uno de esos sacerdotes que pues creen en su autoridad como sacerdotes y creen en la autoridad que Cristo mismo tiene para con nosotros como cristianos. Y pues por ello es de creer y de no dudar, porque el que cree tiene más valor que el que duda en la presencia de Dios y del maligno. Muy bien, Moisés, así es. Y bueno, ciertamente pues
debemos pedir esta gracia al Señor y que si nos tiene para este oficio, pues que se haga su voluntad y que nos preparemos, que nos dé la fuerza. Ciertamente todo sacerdote que se dedica a esto o a lo que se dedican a hacer oraciones de sanación y oración, pues termina con un desgaste tanto espiritual como físicamente. Tenemos muchas experiencias de sacerdotes que hasta tienen ese contacto directamente con el mal, es decir, el mal los enfrenta. ¿Por qué? Porque se están metiendo directamente con ellos. Así que no es una tarea fácil y bueno, hay que tenerla presente como algo serio, no es un juego. Moisés se tiene que despedir, ¿verdad?, de nuestra programación, pero quisiera que nos diera tus últimas palabras, Moisés, y esperemos que vuelva a estar con nosotros. Adelante. Así es, bueno, complacido en acompañarles en este espacio, sí, Vocación Activa, desde su programación radial, desde esta emisora, sí, La Voz del Sembrador, desde nuestro seminario San Buenaventura de Mérida, bueno, compartiendo con todos ustedes este tema tan importante como lo es la presencia del mal, y más que ello, pues, el ministerio, pues, y el sacramental del exorcismo. Gracias, Alex, por la invitación, gracias por la cercanía, y bueno, para eso estamos. Me despido de ustedes por compromisos personales, y bueno, en cuanto al seminario, sí, a responsabilidades que debemos llevar a cabo, y bueno, aquí estamos, en formación y con la iniciativa de seguir caminando en cuanto a este tema, y bueno, servir al Señor a través de este don que el Señor poco a poco nos va regalando y vamos madurando gracias a la presencia del Espíritu Santo. Así es, bueno, Moisés, complacido con todos los que nos escuchan, y bueno, gracias por tu participación, por tus opiniones, y esperemos que pronto estés con nosotros. Vamos a avanzar un poco más de nuestra producción radial acá en Vocación Activa y seguimos con este tema del día de hoy. Ya venimos. El mundo necesita sacerdotes. Un sacerdote hace más falta que un rey, que un militar,